vamos a empezar con el tema que ya tenemos en portada, que seguramente ya vieron y que algunos ya estaban comentando, que es todo lo relacionado con España. Bueno, ya pasamos de que la oposición tenía de consentida a Piña, ya luego el consentido fue Ernesto Zedillo, luego el consentido, sorpresivamente, la verdad hay que decirlo, fue Genaro García Luna con la carta que publicó, y el consentido de la semana ahora es el rey Felipe de España, el rey de allá, el rey de los españoles, de algunos españoles. Pues bueno, hay todo un caos que se empezó a generar que porque no los habían invitado, que porque no iban a venir a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, que si seguía el conflicto derivado de aquella carta que el gobierno, que la monarquía española publicó, la carta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde le solicitó, pues de manera respetuosa, que ojalá pensaran en ya ofrecer disculpas a los pueblos originarios por los hechos cometidos durante la conquista. Bueno, pues como que todo eso no se ha olvidado. Y el día de ayer empiezan a salir ciertas declaraciones como de una falta de diplomacia de parte del gobierno mexicano por parte del equipo de Claudia Sheinbaum de que no estaban invitando al rey, a su majestad el rey. Y bueno, se empezó a generar toda una serie de polémica que ya esta mañana pues ya no es tanto la polémica porque sale a decir la presidenta electa Claudia Sheinbaum que se le invitó al gobierno español, pero a la monarquía no, por la simple y sencilla razón desde 2019 no responden. No hay diálogo. ¿Por qué? Por esa carta en donde el presidente López Obrador le solicita que ofrezcan disculpas a los pueblos originarios por los hechos violentos de la conquista. O sea, ya tenemos la historia de las dos partes, ya no solamente es lo que dice su majestad el rey Felipe, sino es también lo que está comentando el gobierno de Claudia, y eso ha generado también un montón de reacciones. A mí me da mucha risa en lo personal, me voy a empezar a adelantar un poquito, porque pues todo el mundo está diciendo que qué manera de hacer diplomacia de Claudia Sheinbaum, que por qué le gusta comprarse los problemas de López Obrador, cuando pues ella es una mujer, pues va a ser nada más y nada menos la próxima presidenta, que puede tomar sus propias decisiones sobre su política exterior. No necesita recibir indicaciones, sino ella es capaz de tomar sus propias decisiones, tanto que lo está demostrando en este caso, diciendo, vamos a invitar al gobierno español porque México tiene relaciones con ese país, pero a la monarquía no, porque no hay diálogo desde el 2019, con un caso que pues a muchos nos pareció correcto, que es decirle al gobierno español que después de más de 500 años, pues tiene que empezar a pedir disculpas por los hechos cometidos y por lo robado, incluso, aunque la carta del presidente López Obrador decía que las disculpas, y sí, con toda la razón, deberían ir dirigidas a los pueblos originarios. Entonces, bueno, es un tema del que vamos a hablar, pero quería empezar con el berrinche que está haciendo la oposición, que a ver si me puedes poner ese tuit, por favor, Pau, el que te mandé, porque lo que están resumiendo es que Claudia es una naca, ¿no? Que no sabe hacer diplomacia. Está escribiendo Carlos Alarraqui lo siguiente, porque sí, aunque usted no lo crea, hay muchos mexicanos que se sienten muy españoles o que pues sienten que le deben este tipo de comportamiento a la monarquía. Y le escribe Carlos Alarraqui, dice, amigos españoles, 1000 perdones por las primeras pendejadas de Claudia. No es el sentir de todos los mexicanos. Nosotros sí los queremos como hermanos. Lo que pasa es que Claudia es igual de resentida y naca como Andrés. O sea, así están los comentarios en las redes sociales. En resumen, que sí, perdónenos su majestad el rey, pero Claudia es una naca. O sea, de verdad, no dan una, no permiten entender, no se permiten entender lo que está ocurriendo, no se permiten entender que pues puede haber dignidad por parte del gobierno mexicano y no simplemente agacharse ante los gobiernos extranjeros. Ahorita sí, pues ya casi quiere hincarse Alarraqui ante su majestad el rey y pues bueno, él podrá hacerlo. Quizá lo querrán hacer los expresidentes que están refugiados allá en España, como Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, pero no todos nosotros lo queremos hacer. Es el rey de algunos españoles y se acabó. No es el rey de todos nosotros. No, para nosotros ni siquiera es obligación decirle su majestad. Y si no viene,
pues no pasa nada, va a pasar más bien por completo desapercibido. Toda la polémica que está saliendo con la monarquía española, y creo que es mejor dejarlo así, no dejarlo como polémica con España, porque realmente no hay tal polémica, ¿no? O sea, si no hay una discusión con la monarquía española. Vamos a ir por partes para que usted tenga la historia completita. Tenemos, primero, que el gobierno de España consideró como inaceptable que el gobierno mexicano no invitara al rey Felipe VI a la toma de posesión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo y anunció que no participará en el acto que se llevará a cabo el próximo 1 de octubre aquí en la Ciudad de México, es decir, pues la toma de protesta de la presidenta electa. En un comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores se lee lo siguiente. El gobierno de España considera inaceptable la exclusión de SM, que significa Su Majestad, el Rey, de la invitación a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el próximo 1 de octubre en la Ciudad de México. Este es el comunicado muy breve que ustedes están viendo justo en pantalla. Y agrega, por ese motivo, el gobierno de España ha decidido no participar en dicha toma de posesión a ningún nivel. Bueno, eso fue lo que ocurrió el día de ayer. Por la noche, la presidenta electa dijo que iba a dar su postura y la da justo muy temprano esta mañana, cerca de las 7 de la mañana. Publica una carta que voy a leer de manera textual, es muy corta y vale mucho la pena hacerlo, porque ella aclara que sí se le invitó a España a la ceremonia del próximo 1 de octubre. La invitación se hizo a través del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a quien envió una nota diplomática desde julio y después incluso conversaron. Esta carta son 2 cuartillas, dice lo siguiente. El gobierno de España ha decidido no participar en la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo Federal el próximo 1 de octubre. En el mes de julio pasado se envió una nota diplomática por medio de la cual se invitó al presidente de su gobierno, el señor Pedro Sánchez Castrejón, a asistir a dicha ceremonia. Hace un par de días me llamó y conversamos sobre el particular. Agrega Claudia Sheinbaum. Doy algunos antecedentes de la razón por la cual se invitó solamente al presidente de España. Es decir, se tomó la decisión desde el equipo de la presidenta electa de que la invitación se hiciera al presidente de ese país y no al rey, abiertamente. Ahí no hay ningún secreto, dice. El 1 de marzo del 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió de manera personal a Su Majestad Felipe, rey de España, una misiva en la que, con motivo de la celebración de los 200 años de la vida independiente y casi 2 siglos de la fundación de Tenochtitlán, le proponía que se trabaje de forma bilateral en una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en 2021 una ceremonia conjunta al más alto nivel, que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos países acuerden y redacten un relato compartido, público y socializado de su historia común, a fin de iniciar en nuestras relaciones una nueva etapa, plenamente apegada a los principios que orientan en la actualidad a nuestros respectivos estados y brindar a las próximas generaciones de ambas orillas del Atlántico los cauces para una convivencia más estrecha, más fluida y más fraternal. Ahí termina la cita y agrega Claudia Sheinbaum. Lamentablemente, dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa, como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática de las relaciones bilaterales. En cambio, parte de la carta se filtró en medios de comunicación y, posterior a ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España realizó un comunicado de prensa. Hasta el momento, esta circunstancia no ha sido aclarada ni respondida de forma directa al gobierno mexicano. Esto quiere decir que solamente se quedó pues todo el asunto derivado de la carta que le envía López Obrador de manera personal a Felipe de España. Se quedó en que la carta fue filtrada y luego empezaron las voces estilo aquel escritor peruano del que el presidente habla y lo vamos a escuchar más adelante, Mario Vargas Llosa, a despotricar en contra del gobierno mexicano. O sea, solamente se quedó en la esfera de la polémica, pero nunca hubo una respuesta oficial a esa carta personal que el presidente de México envió al rey de España. Sigo con la carta de Claudia Sheinbaum.
México y España comparten una sólida relación de amistad, con importantes vínculos económicos, turísticos y culturales. En momentos cruciales de la guerra civil del país ibérico, México fue un aliado solidario y un destino generoso para muchos españoles republicanos. Precisamente por todo ello, nuestra relación se beneficiaría con una renovada perspectiva histórica acorde al desarrollo de nuestros pueblos y en la que el reconocimiento cabal a nuestras identidades sea el eje de una relación respetuosa, sólida y fructífera. Para el gobierno que encabezaré a partir del 1 de octubre del 2024, el reconocimiento de los pueblos indígenas es fundamental para continuar avanzando en la transformación de nuestra vida pública, pues es ahí donde se encuentra la raíz de la grandeza cultural de México. En este sentido, es relevante mencionar que la propuesta enviada el 5 de febrero por el presidente López Obrador para reconocer los derechos plenos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y Senadores. Y cierra la carta de la siguiente manera. Confío en que esta circunstancia que hoy pone de manifiesto nuestra diversidad de opiniones sea también punto de partida para que México y España encuentren pronto nuevas vías de entendimiento basada en nuestras soberanías y respeto mutuo, en beneficio de nuestras naciones y nuestros pueblos. Esa es la carta con la que responde Claudia Sheinbaum al mini comunicado que les leía hace un momento al inicio de este espacio. En redes sociales, pues ha habido mucha polémica porque se habla de que el gobierno de Claudia Sheinbaum desde el inicio no está entendiendo lo que es una sana relación diplomática y que por el contrario está ella pues adoptando los problemas que tuvo López Obrador, cuando yo soy firme en la idea en la que ella como próxima presidenta pues es capaz de decidir en qué cree y en qué no. Y ahorita con base en esta carta, pues lo que deja claro la doctora Claudia Sheinbaum es que una de sus firmes creencias es que la relación con España pues tiene que cambiar ya con base en pues una aceptación fuerte de parte de ese país de lo que hizo en el nuestro, ¿no? Y de unas disculpas que sí o sí debe ofrecer, que ya se tardaron, pero bueno, para muchos esto ya es la gran falla en la diplomacia, que Claudia hereda otro problema de López Obrador, pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente esta mañana, porque uno de los reporteros asistentes a la conferencia le pregunta su opinión sobre todo lo ocurrido con esta no invitación al rey Felipe, y el presidente López Obrador dijo que él está del lado de la presidenta electa y que suscribe su postura. Aclaró que son diferencias con la monarquía española y no con el pueblo español, y recordó todo lo que ocurrió luego de que el gobierno de México le pidió respetuosamente a la monarquía española que ofreciera disculpas a los pueblos originarios por la conquista. Y también agregó que deberían dejar de un lado la arrogancia para empezar a contar la historia de manera distinta. Vamos a escuchar cómo fue que lo comentó el presidente esta mañana. Bueno, yo apoyo a la presidenta electa. Si ella ya tiene una postura, la suscribo, la respaldo, porque le tengo mucha confianza a la presidenta electa. Y repito, y seguiré repitiendo. Es una bendición el que el pueblo de México haya decidido, mediante un proceso democrático, como nunca, el que tengamos una presidenta como Claudia Sheinbaum Pardo. Es lo mejor que nos pudo haber pasado. Estoy
muy contento. Acabamos de tratar el tema de Ayotzinapa. Si no nos da tiempo a nosotros de avanzar, me voy con la tranquilidad de que la próxima presidenta, el próximo gobierno, va a darle continuidad y va a seguir actuando con rectitud y haciendo justicia. Pero así en todo. Si ya la presidenta fijó postura sobre este asunto, repito, yo la apoyo, la respaldo, y yo creo que muchos mexicanos, millones de mexicanos. Y es importante también aclarar que estas diferencias con el gobierno de España no se tienen con el pueblo español. Estamos hablando de diferencias con la monarquía española, a la que se le solicitó, se le pidió de manera respetuosa que ofrecieran una disculpa a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas de México, por las atrocidades cometidas durante la invasión europea a nuestro país. Y no hubo respuesta. Pero no solo no hubo respuesta, sino que filtraron la carta y desataron toda una campaña en contra de nosotros, del gobierno de México. Y actuaron con mucha prepotencia. Nunca contestaron una carta respetuosa y formal. Mandaron a sus voceros, incluso sus intelectuales orgánicos. Recuerdo que el señor Vargas Llosa se lanzó muy fuerte, y otros en los programas de radio de España, en la televisión española, insultándonos. Yo creo que ya debe cambiar esa postura prepotente y contar ya la historia de otra manera a las nuevas generaciones de españoles. Hacer a un lado el racismo. Bueno, eso es lo que comenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, que como lo acaban de escuchar, también hace esta recapitulación de lo que ha ocurrido desde que envía esta carta, que sí, para muchos puede no ser importante, para muchos incluso ni siquiera es necesaria, pero para muchos otros sí lo es. O sea, el hecho de que la historia se empiece a reescribir y sobre todo que los países, que las naciones acepten su pasado, la manera en cómo muchas de esas naciones fueron levantadas,
que fue a costa de mucha sangre, a costa de muchas vidas, a costa de violencia, a costa de invasiones y de saqueos, es muy, muy importante porque así también se redignifican los pueblos y pues sobre todo los pueblos originarios de México que son los que han resistido hasta la fecha, y ya no solamente a la conquista española, sino hasta los gobiernos mexicanos. Entonces, claro que ellos merecen una disculpa pública, un reconocimiento, y que en la historia esté escrito que pues a lo mejor no fue conquista, que fue invasión y saqueo, ¿no? O sea, si nos vamos ya por la pelea a usar los términos correctos de los hechos históricos y de cómo fue levantado España y de cómo fue la invasión aquí en México, entonces sí, a lo mejor para muchos no es necesario, pero para muchos otros sí. No es un asunto solamente simbólico, sino es un asunto de muchísima mayor relevancia. Entonces, ahí está el tema. Hay, como les decía, muchísima polémica, y también es importante decirlo, no es con España, sino solamente con la monarquía, e incluso todavía con el gobierno de España, porque dice Claudia Sheinbaum, como ya lo escuchamos, inicia su carta diciendo, a ver, yo hablé con el presidente de España y le dije, la invitación va dirigida a usted por estas razones. Y ya después resulta que días antes se suelta esta bomba de esta manera para decir casi que hay una falta de respeto del gobierno entrante a la monarquía española. Pues también es como la mejor jugada por parte del presidente español. Pero bueno, tendrá sus razones. También, como lo decimos, pues ellos se rigen bajo ese modelo monárquico. A nosotros, pues ya a muchos de nosotros nos parece obsoleto. Ellos estarán muy contentos, ojalá lo estén. Pero pues también tiene que haber un respeto a su posición, claro que la hay, si no quieren venir, si no pueden venir, adelante, pero también tiene que haber un respeto a esta posición, de que si desde hace años se mandó una petición y ni siquiera hubo una respuesta, pues ¿por qué van a entablar otra vez el diálogo? ¿No? También hay un asunto de dignidad en todo esto que estamos observando. Eso también hay una historia de desencuentros, y siempre también en el caso de España, ahorita que estábamos escuchando al presidente López Obrador, estaba recordando, hay un capítulo de uno de los libros del periodista Francisco Cruz, en donde nos habla que él detalla, porque lo documenta, de cómo si tenemos una clase política mexicana y hasta de periodistas y comunicadores, columnistas, etcétera, que sí están muy enamorados de lo español, o sea, que están como siempre muy al pendiente de quedar bien, de agradar a los españoles, y no a los españoles como cualquiera de nosotros, sino a la monarquía, a esa realeza que tiene 30,000 títulos. Y recordaba lo que escribía Paco Cruz de Arturo Montiel, para solamente ponerles un ejemplo, el exgobernador del Estado de México, que él contaba, Paco Cruz, de toda una travesía que hizo Arturo Montiel para encontrar un hilo que uniera a su familia con España. O sea, él se entregó a buscar un linaje español. Ya no recuerdo si lo encontró o no, pero o sea, sí, Paco Cruz en su libro sí maneja que tenía una obsesión, Arturo Montiel, de decir, yo soy español, yo tengo sangre española también, soy mestizo, etcétera, la herencia cultural. O sea, y creo que no es el único Arturo Montiel, ahorita es el ejemplo del que más me acuerdo, pero pues no por nada tenemos pues varias empresas españolas aquí que fueron atraídas por estos políticos que pues refugiándose en la madre patria, como incluso se atreven a decirle a aquel país, pues bueno, están obsesionados con ese país y tienden a sacar estos comportamientos, como el que ya les mostraba al inicio de Carlos Alarraqui, donde les pide disculpas a los españoles porque Claudia es una naca, así, de ese nivel. Pero bueno, yo creo que nos vamos a ir encontrando más joyitas de reacciones de este tipo, porque no, o sea, no paramos, de verdad, sí hay como un complejo ahí muy, muy fuerte de algunos mexicanos y de la clase política con los españoles, que pues sería todo un caso de análisis. Como les decía, hay también datos de una historia de desencuentros entre México y España. El pronunciamiento del gobierno socialista de Pedro Sánchez
que además pues sí sorprende que sea un gobierno de izquierda el que pues esté defendiendo una invitación o una no invitación al rey de ese país, pues avivó la tensión entre ambos países, la cual comenzó desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes estaban muy contentos, pues tenían, por ejemplo, los negocios de OHL, que es española, de Iberdrola, que es española, y muchísimas más. El presidente de México mandó en marzo del 2019 una carta dirigida al rey de España y al Papa Francisco en donde les exige que, pues, en donde solicita, como ya lo leímos, pues que haya esta reconfiguración en la historia, donde habla de la necesidad de que se ofrezcan disculpas por los abusos cometidos durante la conquista de México. El contenido de la carta provocó una intensa polémica entre ambas naciones que, por lo que vemos, todavía se resiste. López Obrador exigió que tanto Felipe como el Papa Francisco se disculparan con los pueblos indígenas de México por las matanzas de la conquista que se hizo con la espada y la cruz. Sin embargo, el gobierno de España emitió un comunicado en el que lamentó que se hiciera pública la misiva en los medios de comunicación y rechazó con toda firmeza su contenido. Ese no es el único episodio. Tenemos también el del 12 de octubre del 2020. Ahí el presidente de México insistió de nuevo a las autoridades españolas a que pidieran perdón a los pueblos indígenas por la imposición y el saqueo de la conquista, aunque se pidió que no se cayera en malos entendidos por la retirada de una estatua de Cristóbal Colón en la capital del país, atribuida oficialmente a trabajos de restauración. Este episodio ya no lo recordaba, pero sí, es la estatua de Colón, muy famosa, que estaba sobre Avenida al Paseo de la Reforma, pues, que es de las principales de todo el país, y era muy conocida la glorieta de Colón. Se quita justo por este asunto de una restauración, pero la realidad es que ya no se volvió a poner, ¿no? Y pues está bien, la historia cambia. ¿Por qué tenemos que tener a un Colón? Creo que hay muchos más Cristóbal Colón en muchos más lados. Una más, una menos, pues qué más da. Pero bueno, también eso generó una polémica. Con motivo del Día de la Hispanidad, López Obrador destacó en ese entonces, en ese 2020, que es importante que se conozca lo que sucedió durante la conquista, ya que hay una historia oficial y también hay otra visión, la versión de los vencidos, esto en alusión a las poblaciones indígenas. A esta nueva petición, el gobierno español respondió que no ofrecería disculpas. El 4 de octubre del 2020, en respuesta a los dichos, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación, consultadas por la agencia Europa Press, recordaron el comunicado que el gobierno emitió en marzo del 2019 con motivo de la carta polémica. Otro roce importante ocurrió luego, en diciembre del 2022, cuando el presidente López Obrador puso en pausa las relaciones con España, un término no diplomático que nunca se aclaró su significado, luego de acusar a las empresas energéticas españolas de tratar a México como su feudo. Esto también, pues, digamos, no es un dicho al aire, ¿no? O sea, hay muchas pruebas de cómo, pues, empresas españolas llegaron a México no a trabajar, no a hacer lo suyo, a dedicarse a invertir, llegaron a hacer actos de corrupción. Y eso, por ejemplo, regresándonos otra vez a Arturo Montiel, Estado de México, OHL es el ejemplo de todo lo maligno de lo que es capaz de hacer una empresa española en México, ¿no? Entonces, luego de eso, el titular del Ejecutivo, el presidente, reiteró que la pausa en la relación diplomática con España respondía a una actitud de poco respeto por parte del gobierno español, a pesar de que el entonces canciller Marcelo Ebrard había recibido por esos días la visita de 5 ministros españoles. Ahora, a una semana de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, pues ya la crisis entre ambos países se revive. Así que pues ahí está parte de lo que ha ocurrido. Hasta el momento ya no ha habido otra respuesta del gobierno español ni de la monarquía, pero vamos a estar muy atentos. El hecho es que es importante señalar que hubo una invitación al gobierno español y que el gobierno español acusó a Claudia con la monarquía y ahora la monarquía dice a mí no me invitaron, entonces pues podríamos decir que es un gran berrinche, quizás, no, a lo mejor nos estamos adelantando,
Pero bueno, ahí está todo el episodio. Si hay alguna actualización, ahí vamos a regresar a la información sin lugar a dudas.